Las sombras quedaron grabadas en las paredes, siluetas humanas, congeladas en el acto de caminar, de correr, de existir. No son pinturas, son marcas de vapor, de personas que estuvieron ahí un segundo y al siguiente solo eran luz. Un niño jugaba con una pelota, una mujer abría una ventana, un hombre subía escaleras. Ahora son sombras en el concreto. Hiroshima, 6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana. 70,000 personas murieron en un segundo, sin sentir dolor, sin entender qué pasaba. Simplemente dejaron de existir. Y otros 70,000 morirían lentamente, días, semanas, meses, años, destruidos desde adentro por algo que no podían ver, tocar ni comprender. ¿Cómo puede un solo instante borrar el futuro de toda la humanidad? Hiroshima no fue solo una bomba. Fue el momento en que la humanidad descubrió que había creado su propia extinción. Por primera vez en la historia, un solo artefacto podía borrar una ciudad entera, convertir 100,000 personas en ceniza en menos tiempo del que toma respirar. La bomba atómica Little Boy liberó la energía equivalente a 15,000 toneladas de dinamita. Pero no fue la explosión lo que mató a la mayoría. Fue el calor, la radiación, la onda expansiva. 3 círculos de muerte. El primero, vaporizados instantáneamente. El segundo, quemados vivos. El tercero, envenenados lentamente. Y nadie sabía qué era la radiación. Nadie sabía que era invisible, que entraba en el cuerpo sin permiso, que destruía el ADN, que mataba células por millones. Solo sabían que la gente seguía muriendo días después de la explosión, y no entendían por qué. Hiroshima, en 1945, no era una ciudad en ruinas esperando el fin. Era un centro industrial próspero, 200,000 personas, fábricas de acero, astilleros, base militar, puerto activo. Sí, Japón estaba perdiendo la guerra, pero Hiroshima había permanecido intacta. Mientras Tokio, Osaka y Nagoya ardían bajo bombardeos incendiarios, Hiroshima seguía de pie, tranquila, casi olvidada. La vida continuaba. Los niños iban a la escuela, los mercados abrían, las familias desayunaban juntas. Nadie esperaba convertirse en el experimento más oscuro de la historia, porque eso fue Hiroshima. No solo un ataque, un experimento, una demostración del poder absoluto. Y ellos fueron los sujetos de prueba. Hiroshima era una ciudad de ríos. 7 canales fluviales la atravesaban como venas, por eso la llamaban la ciudad de las aguas. Casas de madera y papel, templos de siglos, puentes de piedra, jardines cuidados con devoción. Una ciudad diseñada para la armonía, no para la guerra. Pero en 1945, Japón entero era una máquina de guerra. El imperio había conquistado Corea, Manchuria, partes de China, Filipinas, Indonesia. Había atacado Pearl Harbor, había desafiado a Estados Unidos y ahora estaba perdiendo. Las ciudades japonesas eran bombardeadas cada noche. Aviones B-29 lanzaban bombas incendiarias. Tokio había perdido 100,000 personas en una sola noche de marzo. Pero Hiroshima había sido omitida deliberadamente. No por piedad, porque Estados Unidos necesitaba una ciudad intacta para medir el verdadero poder de su nueva arma. Todo comenzó en el desierto de Nuevo México, julio de 1945. Proyecto Manhattan. Durante 3 años, los mejores científicos del mundo trabajaron en secreto. Einstein, Oppenheimer, Fermi. Su objetivo, dividir el átomo, liberar la energía encerrada en el núcleo de la materia. No era magia, era física, pero el resultado parecía divino. 16 de julio, 5:29 de la mañana. La primera bomba atómica de la historia explotó en el desierto. Un destello más brillante que 1000 soles, una nube en forma de hongo elevándose kilómetros hacia el cielo. Oppenheimer observó y recordó un verso hindú. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Sabía lo que habían creado, un poder que no debería existir.
Pero ya era tarde para arrepentirse. 6 de agosto de 1945, 7 de la mañana. 3 aviones B-29 despegan de la isla de Tinian, en el Pacífico. Uno lleva la bomba, los otros 2 llevan instrumentos de medición. El piloto del Enola Gay es el coronel Paul Tibbets. Tiene órdenes precisas: lanzar la bomba a las 8:15, sobre el puente Aioi, en el centro de Hiroshima. A las 8:09 suena la alarma. Aviones enemigos se acercan, pero no es un ataque masivo, solo 3 aviones. La gente mira al cielo. Algunos bajan a los refugios, otros siguen con sus vidas. Han visto bombarderos antes, siempre pasan de largo. Esta vez no. 8:15:17. La bomba cae. 43 segundos de caída libre. Nadie la ve. Y entonces el mundo se convierte en luz. El despliegue es tan brillante que ciega a quienes lo miran. La temperatura en el epicentro alcanza 4000 grados Celsius, más caliente que la superficie del Sol. Todo en un radio de 500 metros se vaporiza instantáneamente. Personas, edificios, árboles, convertidos en sombras y polvo. Un segundo después, llega la onda expansiva. Viaja a 1000 kilómetros por hora, arrasa todo a su paso. Casas de madera explotan, ventanas se convierten en metralla, cuerpos son lanzados por el aire como hojas. Y entonces comienza el silencio. Un silencio aterrador, porque los que sobrevivieron están en shock. No gritan, no lloran, solo caminan, como zombies, con la piel colgando, los ojos vacíos, buscando algo que ya no existe. Nadie entendía qué había pasado. Los primeros en llegar pensaron que había sido un bombardeo masivo, pero no había cráteres, solo ceniza. Los médicos intentaron ayudar, pero no había hospitales, no había vendas, no había medicinas, y los síntomas no tenían sentido. Gente que parecía ilesa comenzó a morir días después. Vómitos, hemorragias, caída del cabello, piel que se desprendía en capas. Los doctores no sabían qué era, nunca habían visto radiación. La llamaron enfermedad X. Algunos pensaron que era contagiosa, aislaron a los enfermos, los dejaron morir solos. Otros pensaron que era castigo divino, pero la verdad era más simple y más cruel. Eran los efectos de la radiación, partículas invisibles que habían entrado en sus cuerpos, destruyendo su médula ósea, matando su sistema inmunológico. No había cura, solo observación y espera. El miedo se extendió más rápido que la radiación. Familias enteras habían desaparecido, barrios completos borrados. Nadie sabía quién vivía y quién había muerto. Los sobrevivientes vagaban buscando rostros conocidos. Encontraban sombras. Algunos abandonaron la ciudad, huyeron a pueblos cercanos, pero allí no eran bienvenidos. Los llamaban Ibakusha, los tocados por la bomba. Creían que estaban contaminados, que traían la muerte consigo. No era verdad, pero el miedo no necesita verdad. Familias rechazaban a sus propios hijos y venían de Hiroshima. Empleadores no contrataban sobrevivientes. Nadie quería casarse con ellos. La bomba no solo destruyó la ciudad, destruyó la identidad, la pertenencia, la humanidad. El gobierno japonés guardó silencio. No explicaron qué había pasado. No mencionaron la palabra atómica. Solo dijeron que Hiroshima había sido atacada con una bomba especial. 3 días después, Nagasaki fue bombardeada con otra. Y entonces Japón se rindió. Pero no pidió perdón. No asumió responsabilidad. Solo dijo, éramos víctimas. Y técnicamente lo eran. Pero también habían cometido atrocidades en China, Corea, Filipinas. Masacres, esclavitud sexual, experimentos médicos. Nadie era inocente, pero la bomba atómica no eligió culpables, no distinguió entre soldados y civiles, entre niños y adultos. Mató a todos por igual, y eso es lo que la hizo diferente. La radiación no se quedó en Hiroshima, el viento la llevó, la lluvia la esparció.
Pueblos a 50 kilómetros reportaron cosechas arruinadas, animales que nacían deformes, agua que enfermaba a quien la bebía. Nadie les advirtió, nadie les dijo que la tierra estaba contaminada. Simplemente vivieron sobre veneno y murieron sin saber por qué. La radiación no desaparece, solo se debilita. Algunos isótopos tardan décadas en perder poder, otros siglos. Hiroshima fue reconstruida, rápido, eficientemente. Pero bajo el asfalto nuevo, bajo los edificios modernos, la tierra sigue recordando. Los sobrevivientes también llevan la radiación en sus cuerpos, en su ADN, pasada a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Generaciones marcadas por un segundo. Hiroshima cambió todo. La humanidad entró en la era nuclear. De repente, cualquier país con la tecnología podía borrar civilizaciones enteras. La Guerra Fría comenzó. Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon miles de ojivas nucleares, suficientes para destruir el planeta 10 veces. La paz ya no era por bondad, era por miedo mutuo. Destrucción mutua asegurada. Si atacas, mueres. Si atacan, todos mueren. Esa es la lógica del mundo moderno. No convivimos, nos contenemos. Hoy hay más de 13.000 armas nucleares en el mundo. Hiroshima fue destruida con una sola, y seguimos construyendo más. La humanidad aprendió a dividir el átomo, pero no aprendió a controlar su miedo. Hiroshima nos enseñó que podemos destruirnos, pero no nos enseñó a no hacerlo. Vivimos bajo la amenaza constante de aniquilación total, y nos hemos acostumbrado. Eso es lo más aterrador. Todavía hay sobrevivientes de Hiroshima, cada año menos, pero mientras viven, cuentan la misma historia. No hablan de política, no hablan de justicia, hablan de sombras en las paredes, de ríos llenos de cuerpos, de un destello de luz que borró el futuro, y piden una sola cosa: que nunca vuelva a pasar. Pero con 13.000 bombas esperando en silos subterráneos, ¿quién puede prometerlo? Hiroshima no fue el final de nada, fue el comienzo de vivir con la extinción como vecina, y seguimos tocando su puerta.